glándula salival. Vamos a entender que la glándula salival no es otra cosa que ese epitelio glandular que estudiaron en la primera unidad, pero en su versión exócrina, la que va a mandar su producto de secreción al medio exterior. Acá la vamos a ubicar en la cavidad bucal, y vamos a ver que hay glándulas que acompañan, como dijimos la clase anterior, a esa mucosa bucal, dándole humedad, y hay glándulas menores que también vimos algo, cuando hablamos de lengua, ¿se acuerdan las de Blandin y Nunn? Que habíamos dicho que estaban en la puntita de la lengua. Bueno, pero quiero que imaginen o hagan referencia a ese epitelio glandular que ya lo vieron en la primera unidad, porque a veces nos pasa que cuando hablamos de glándula es como que hablamos de otro tejido, y estamos hablando de tejido epitelial glandular exógeno. Acá lo vamos a conformar, o le vamos a dar el nombre de las glándulas salivales que acompañan a la cavidad bucal, humedeciendo la cavidad bucal. Vamos a hablar de su histología, y acá aparece un término que es el estroma y el parénquima. Término que vamos a emplear durante toda la segunda unidad. Estroma se llama el esqueleto, a lo que soporta la parte funcional del órgano que yo estoy hablando. Parénquima es igual a parte funcional. ¿De acuerdo? Entonces acá empezamos a manejarnos con dos términos: estroma o esqueleto y parénquima, parte funcional. ¿Está claro? Si bien es cierto de que las glándulas salivales son órganos, y la unidad de órganos es la unidad 3, como dijo Adri, vamos a ver desde ahora, porque obviamente glándulas salivales tiene que ver con cavidad bucal y relación directa, obviamente, con el tema que estamos hablando, que es la mucosa bucal. Por eso está ahora y tiene con la función odontológica una relación directa. Por eso está en esta unidad. En realidad es un órgano y deberíamos darlo junto al sistema digestivo en la unidad 3. Obviamente en la unidad 3, glándulas salivales, como glándulas anexas, no se va a dar, se da ahora. Pero no hay que olvidarla como una glándula anexa muy bien al aparato digestivo. Nosotros cuando en los finales le preguntamos a los alumnos qué glándula conoce anexa al tubo digestivo, nos nombran hígado y páncreas. Y nada más le preguntamos y no nos dicen, porque la glándula salival, como está en la cavidad bucal, también sería anexa al aparato o sistema digestivo. Bueno, acá nos cuenta, son glándulas exócrinas con secreción merócrina. ¿Se acuerdan de ese término merócrina? No se destruye la célula que produce la secreción, que tiene a su cargo la producción de la saliva. Lo primero que sale de la glándula va a ser la saliva. Vamos a ver ahora qué llega a la boca, porque lo primero que secreta es la saliva, pero en realidad hay unas modificaciones que tiene la saliva hasta llegar a la boca. ¿Y dónde la van a vertir? En la cavidad bucal. Por eso hablamos que la mucosa bucal es una membrana que tapiza y que lo hace... Perdonen. Lo hace en forma húmeda, porque es una membrana que tapiza la cavidad bucal húmeda, por la presencia de estas glándulas salivales. Disculpen la distracción. Bueno, acá tenemos un preparado, una fotografía, es rara, esta foto yo a veces la miro y es antigua. Vemos un conducto que va a contener la saliva y el parénquima que va a formar los acinos de la glándula salival. Es antigua, vamos a tener fotos más fáciles de entender. ¿Ustedes se acuerdan? En la primera unidad, cuando hablamos de tejido epitelial glandular, la histogénesis, ¿por qué tenemos esa diferencia entre tejido epitelial glandular endocrino y exócrino? Y tiene que ver con la histogénesis, es decir, esa invaginación de las células epiteliales de revestimiento que cuando profundizan, algunas mantienen una comunicación con el medio exterior a partir de un conducto excretor que ustedes lo vieron muy bien, con esas glándulas exócrinas en el órgano de la piel, ¿no? Y algunas otras cortan su comunicación directa con el medio exterior. Entonces su producción no la pueden volcar hacia el exterior a partir de conductos, sino que lo tienen que hacer a partir de capilares sanguíneos que tienen alrededor, y obviamente el producto vaya hacia la sangre, ¿no? La primera es exócrina, la segunda es endócrina. Ese es el origen. En este caso son glándulas exócrinas puras, ¿no? Obviamente todas tienen su conducto excretor, y el contenido lo vuelcan hacia el medio exterior, por eso son exócrinas. Exacto. Es lo que vimos en la primera unidad, nos referimos a la primera unidad. La clasificación, como venimos diciendo, hay mayores
o principales y hay menores o accesorias. Acá nos nombra un poco, las mayores van a ser las más grandes, que son la parótida, en la zona en la parte del carrillo, en la parte superior, que su desembocadura va a estar a la altura más o menos del segundo molar superior. Las sublinguales, en la parte media, una a cada lado, en la parte inferior, en el piso de la boca, y la submaxilar un poco más por detrás, también de a pares. Las menores o accesorias tenemos, depende la localización. Nosotros ya habíamos hablado que en el labio, en la mucosa del labio, había como un aspecto papuloide por la presencia de glándulas menores. Bueno, las labiales, las genianas, las que están en el carrillo, las palatinas no van a estar en la parte de la bóveda, sino en los costados, ¿no es cierto? En la parte lateral del paladar, y las linguales, que tenemos la de Blatinum, las de Weber y las de von Ebner. Después la vamos a ir viendo cada una, pero son las menores, esas o accesorias. Acá hay una foto donde nos va a ubicar, vamos al marcador, donde nos marca la glándula parótida, como dijimos, desemboca más o menos a la altura del segundo molar superior y está delante de la oreja, por así llamarlo. Es la que nos produce la famosa enfermedad de la papera, que si alguna vez la padecieron, muy dolorosa por sí, y se nos inflama esa parte de la cara. Y acá tenemos, fíjense, la sublingual y acá la sublingual y acá la sublingual de a pares, y la submaxilar, submandibular. ¿Ven? Acá. Más atrás de que la sublingual. Sublingual en la parte media de a cada lado y la submaxilar un poquito más por detrás. Fíjense el músculo macetero que va a formar parte de la parte de masticación. Es un corte lateral. Y los conductos que desembocan en el piso de la boca. Ustedes van a ver cuando trabajen con algún paciente, cuando uno empieza a trabajar, le larga al paciente un chorrito de saliva en el piso de boca. Es tan visible la excreción de saliva cuando uno trabaja en la boca de un paciente en la zona inferior, cuando le hace abrir la boca, por como sería como la incentivación a la salida de saliva. Bueno, lo que dijimos, parénquima, estroma, chicos, ahora esos términos los vamos a manejar de ahora hasta finalizar la materia cuando terminemos con órganos. Parénquima, parte funcional, va a estar formada por esa unión de 3 o 4 células que se van a reunir formando los adenómeros o los acinos que vierten su contenido a una luz. La glándula mayor va a estar formada por muchos acinos o adenómeros. Y nosotros siempre hablamos de unidad, pero tienen que imaginarse que la glándula va a estar formada por millones de estos conjuntos de 3 o 4 células con función de secreción, por eso es un epitelio glandular exocrino, que vierten a la luz de ese acino adenómero y luego va a ser trasladada, como dijo el doctor, hacia los conductos para la cavidad bucal. Vamos a ver que pueden ser, depende de su calidad, serosos, mucosos y mixtos. Y también parte de parénquima podemos nombrar, o tenemos que nombrar al sistema ductal, al sistema de conductos que va a llevar eso que secreta, esas 3 o 4 células que se reúnen para formar un acino o adenómero, hacia la cavidad bucal. Entonces vamos a hablar de los intercalares, de los estriados y los excretores. Acá habría que hacer una distinción, que el intercalar y el estriado nosotros los nombramos como intralobulillares. Son conductos que están dentro del lobulillo. Porque ahora voy a nombrar el estroma o esqueleto, vamos a ver que las glándulas mayores van a estar rodeadas por una cápsula que envía tabiques completos hacia el interior, dividiendo a este órgano, glándula salival, en lobulillos, en sectores. Cada lobulillo va a tener un conjunto de acinos o adenómeros y conductos intercalares y estriados. Los conductos excretores van a estar en los tabiques para ir a mayores y desembocar en la cavidad bucal. Imagínense como un árbol con las ramas, y que las hojitas serían los acinos o adenómeros. ¿Estamos? ¿Se entiende? Y ahí nos dice en el medio, entre acinos o adenómeros y sistema ductal, unas células que se llaman miepiteliales. Estas células van a estar por fuera de la membrana que recubre las células que forman el acino, y también acompañando la primera porción del sistema ductal, con la posibilidad de hacer presión y ayudar a la excreción
de la saliva. Son células mioepiteliales, tienen características epiteliales, pero también tienen filamentos de actina y miosina que hacen que presione como cual una esponja para enviar más rápidamente esa secreción a la cavidad bucal. Esto es una presentación, obviamente vamos a hablar durante el teórico de hoy de todo esto, ¿no? Lo del estroma a veces parece como que es más importante si el parénquima. Oh. ¿Qué es más importante o por dónde empezar? ¿Por el estroma o el parénquima? Y bueno, lo que va a trabajar en serio es el parénquima, no cabe duda. Pero no nos olvidemos que en este caso es un tejido epitelial. Y si ese tejido epitelial, con todas las características que ustedes se acuerdan, que son avasculares, que necesitan de un conectivo y que no necesitan todo este sustento, además para nutrirlo y llevar aportes y de vuelta, lógico necesitan un conjuntivo. Ese conjuntivo viene por el estroma, que está organizado siempre desde afuera, por esa cápsula que es tejido conectivo, que cuando va ingresando ese tejido conectivo, lo divide como si fuesen pequeñas islas o lobulillos. En algunas glándulas, ustedes van a ver en la unidad que viene, lo hace en forma completa, como en este caso. Y en algunas otras lo hace en forma incompleta, no termina de dividir el todo. Pero aún así, tengan en cuenta que el conectivo tiene que acercarse al tejido epitelial para garantizarle todo lo que le tiene que garantizar. Y esa es la función del estroma, una de las funciones. Pero la segunda es traer de vuelta, llevar el recorrido de estos conductos, sobre todo los que van a caminar rodeados por conectivo, es decir, entre los tabiques, que son los que están por fuera del lobulillo. Por eso, como están, ustedes van a ver autores que a eso antes llega el escritor, que es el principal de cada glándula, las mayores estamos hablando, esos conductos van por fuera de los lobulillos. Y como están entre un lobulillo y otro, van a ver que hay autores que los nombran como los interlobulillares. Intra significa dentro, en inmediaciones de los acinos, intercalar y estriado. El interlobulillar que está por fuera, entre lobulillos, y que sé que caminan por los tabiques y de ahí desembocan en el más grande, así como dijo Adri, el árbol, ¿no? El árbol, el tronco, claro. Claro. Y eso lo van a ver Es el muy, pero excretor. muy bien en los prácticos, porque Claro. ustedes van a ver cortes de glándula salival donde van a marcar y van a reconocer los intra y los interlobulillares. Sí, y una cosa importante también, la saliva en este caso, ustedes lo vieron muy bien en la primera unidad, estos acinos. ¿Por qué hay acinos serosos? ¿Por qué hay acinos mucosos y algunos mixtos? Bueno, hay glándulas que tienen un tipo de acino y hay otras glándulas que tienen otro tipo de acino, ¿no? Porque la secreción serosa es un tipo de secreción más líquida, más fluida, en cambio la secreción mucosa es más viscosa. Entonces, bueno, las funciones van a ser diferentes, ya lo vamos a ver eso. Pero la particularidad es, ¿alcanza con que la saliva termine de salir de los acinos para que desemboque en la cavidad bucal? Y la respuesta es no. No. Es decir, que dentro de los conductos, además, así como ya les presentó Adri, sobre todo en los iniciales, algo va a suceder para modificar esa saliva y que esté preparada para el medio bucal. Por eso la saliva que sale inmediatamente después del acino no es la definitiva, sino que es la primaria. La definitiva es la secundaria una vez que transcurrió por toda esta serie de conductos iniciales. Y la presencia de las células mioepiteliales ayudando a esa excreción. Y lo que hay en la boca no es tampoco saliva secundaria, chicos, es fluido oral, que lo van a ver también en otras materias y lo vamos a nombrar acá, porque también se compleja con otras cosas que suceden en la boca. Vamos. Bueno, nosotros tenemos unidades estructurales, lo van a ver de ahora en más unidades estructurales, que son la parte funcional mínima que tiene que tener el órgano para funcionar. O sea, y acá la unidad histofisiológica. ¿Qué significa histofisiológica? Juntamos lo que tiene de morfología con lo que tiene de función. Por eso es histofisiológica. Mínima. O sea, esto es un conjunto de estas unidades, la glándula salival. Es un conjunto de estas unidades. Entonces, del parénquima, parte funcional, vamos a repetir mucho esto, estroma y parénquima, para que nos quede grabadito. Que está formada esa unidad histofisiológica por una parte que va a formar la parte secretora o la pieza secretora o adenómero, que es la parte que va a fabricar la saliva, por así llamarla, y la porción ductal, que es la que la lleva. Entonces, si nosotros le preguntamos, ¿cuál es la unidad histofisiológica? La parte de adenómero o acino más el conducto. Eso sería la cialona. ¿De acuerdo, chicos?
Y acá tenemos una imagen de la cialona. Tenemos la parte, lo que yo dije, 4, 5, 6 celulitas, depende de la calidad que tenga de la secreción mucosa, serosa mixta, que van hacia la luz. Fíjense, eliminan su producto de secreción, la saliva primaria, en esta parte, y luego va a ser trasladada por el conducto intercalar, y luego el estriado, y luego los secretores. Y alrededor, acá no está indicado, están las células mioepiteliales que acompañan, tratando de exprimir, de apretar estas células para eliminar la secreción. Esto, en la glándula salival mayor, hay millones por cada glándula salival mayor, mucha cantidad de unidades histofisiológicas llamadas cialona. ¿Estamos? No imaginen que hay una sola, porque hay un montón. Porque a veces nos pasa eso que no sé si comprenden que hay un montón. Fíjense una particularidad. Esta es la unidad funcional, ¿no? Como les dijo Adri. Y lo que estamos viendo es un corte sagital, estamos cortando como un corte longitudinal, a lo largo, y lo estamos viendo en un costado. Pero lo que ustedes vayan a ver después de los trabajos prácticos, van a ver de todo tipo de cortes. Realmente no están todas alineadas estratégicamente y geográficamente, ¿no? Como pasa de corte, las tomas. Ustedes van a ver, sobre todo, cortes transversales, de los acinos, de los conductos intercalares, de los estriados. En la mayoría de las estructuras que van a ver van a ser todos cortes transversales. Pero para el entendimiento de dónde se forma la saliva, quién comprime, que son las mioepiteliales, como que yo exprimo una naranja, ¿no? Y empujo la producción colaborando, ¿no? Por supuesto. Por la serie de conductos, tiene que ver con esta unidad funcional. Miren la relación, ¿no? El conducto intercalar está en íntima relación con cada uno de los acinos, pero varios intercalares desembocan en uno más grande que es el estriado. Entonces, ahí estamos viendo que el estriado puede tomar la desembocadura de varios intercalares. Y de ahí, por eso les hablaba Adri de este árbol. Ramas cada vez más chicas, más grandes, hasta el tronco. Hasta el tronco, exactamente. No es que hay muchos conductos excretores mayores, hay uno solo que termina la cavidad bucal. Claro. Y uno se acá tiene ojito de histología, va a ver que esta histología, esta morfología no es la misma que esta. Acá yo veo células cúbicas, acá que veo células más grandes. ¿Y qué le veo? Fíjense, ¿qué tiene en la membrana basal? ¿Qué tiene? Pliegues. Entonces veo que ese conducto estriado es estriado por algo. Vamos a ver por qué. Pero ya es distinta la histología. Siempre una parte. Bueno, acinos o adenómeros, lo que lo contamos, serosos, mucosos y mixtos. Depende de qué, de la calidad de la secreción, chicos. Porque yo cuando clasifico por algo. Si es simple, si es compuesta, si es, ¿cómo es esa glándula? ¿Se acuerdan cuando vimos tejido epitelial glandular que era simple, compuesta, acinar, alveolar, tubular? Bueno, eso por su morfología. Acá la voy a hablar por sus calidades de secreción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo son las células de un acino o adenómero seroso? Son pequeños, son esferoidales y de contorno redondeado, y tienen una luz central pequeña, el acino, ese conjunto de 2 o 3 o 4 células con poder de secreción exócrina epitelial, tienen esa característica. Pequeños, esferoidales, los núcleos, en contorno redondeado y con una luz pequeña. La luz que desemboca va a ser pequeñita. Núcleos esféricos, tercio basal, muy basófilos. Citoplasma. ¿Qué vamos a tener en el citoplasma? Gránulas de amilasa, peroxidasa, lisocimas, lactoperoxidasa, lipasas y mucina. ¿Qué son todos estos que estoy nombrando? ¿Qué son? Enzimas, muy bien. De digestión, chicas, la amilasa, ¿quién me va a digerir? El almidón. Va a desdoblarme el almidón. El almidón que tiene, casi todo, en el desayuno comemos mucho almidón, porque el pan, todo lo que ingerimos. Entonces, fíjense, todo enzimas para digestión. Y la secreción, como dijo el doctor, es muy rica en tialina, pero es semejante al suero, o sea, es más líquida que de los otros que vamos a nombrar ahora. ¿Se entiende cómo es una célula de un acino seroso? Ahí tenemos más linda fotografía de una glándula serosa, fíjense, núcleos muy basófilos, redondeado, la luz es pequeñita, casi ni la veo la luz.
Y acá diferencio lo que es un conducto de un acino. Todo esto en color lili rosadito es acino, pero esto ya no es un acino. Esto ya no es un acino. Esto ya no es un acino. Eso es un conducto. ¿Un conducto cómo? Intralobulillar, que está dentro del lobulillo. Yo diría, a ver, Adrián y Juanjo, ¿es intercalar? Y no, porque el intercalar es muy pequeño. Acá yo tengo un epitelio que va a revestir bastante notable, ¿no es cierto? Lo veo bastante alto. Entonces ya sería un estriado, se lo tengo que definir. ¿Estamos? Esto es un acino. Fíjese la luz pequeñita que tiene. 4 o 5 células alrededor. Esa es la histología de los acinos serosos y de conductos que están dentro del lobulillo. Bueno, esto es una microfotografía donde vamos a ver el núcleo y por supuesto los gránulos con todas esas enzimas. ¿Estamos? Tengan en cuenta que la saliva participa en lo que tiene que ver con la digestión química inicial en la boca. Entonces necesitamos todas estas enzimas para comenzar con la digestión química en la boca junto con la masticatoria, que es la mecánica, ¿no? Al comienzo del sistema digestivo. Desdoblar eso, o sea, yo como carne para obtener aminoácidos, pero no me va a la célula la proteína, la tiene que desdoblar en partecitas para poder absorberla y formar otras proteínas. ¿Estamos? Le pasa a todos los alimentos. Los mucosos. Acá, mire, cambia, son más voluminosos. El núcleo no aparece redondeado, sino que aparece aplanado, comprimido. Casi que no se ve el núcleo, está muy aplastado en la membrana basal. Citoplasma va a estar lleno de vesículas con mucinógeno. La secreción va a ser rica en mucinas, que es lubricante, necesaria para la fonación, para formar el bolo alimenticio, ayudando a la fonación, masticación y la deglución. Es necesario los acinos mucosos porque si no tendríamos una sensación que no podemos armar el bolo alimenticio. Fíjense, acinos mucosos o adenómeros, fíjense el núcleo, reaplanado. Y el citoplasma se ven con vacuolas de mucinógeno, fíjense, como parece un tejido adiposo si yo lo tengo que comparar. Si no lo tiño específicamente, aparece como si fuera un tejido adiposo. Fíjense, y por supuesto conductos. Acá los veo más diferentes, porque como el acino seroso tiene una tinción parecida, el tejido epitelial, al conducto, me puedo confundir. Pero en el caso de los mucosos, no, porque como la histología tiene el núcleo aplastado en la membrana basal de ese adenómero o acino, fíjense, los conductos se hacen más notorios por la tinción con la metoxilina de acino. ¿Estamos? Claro. Si ustedes van a ver en el trabajo práctico también preparados con coloración especial, con un tercer color adicional, que es, por ejemplo, la tricrómica. Entonces, el contenido citoplasmático de estas células piramidales en los acinos mucosos lo vamos a ver de otro color, diferente. Eso ya lo van a ver en el trabajo práctico. Otra imagen, fíjense, como desaparecido, como que no, están vacíos, ¿viste? Parece que no tuviera nada en su citoplasma. Acá hay un conjunto de células que van a formar el adenómero o acino. Y los conductos. Acá este conducto me parece que pertenece ya a los inter, está en un tabique, que lo veo bastante grande, ¿no es cierto? Me parece que tenemos imagen con sí. Alcian Blue. Ay, sí, acá viene. Y acá, como dijo el doctor, fíjense. Miren, acá no hay duda que son mucosas porque tienen Alcian Blue, un tercer colorante que va a tener la mucina. Entonces se me hace evidente el mucinógeno de ese citoplasma, fíjense. Y no tengo dudas. Estoy hablando de acinos mucosos. Todos acinos mucosos. Y acá los conductos. Y vasos, fíjense, acá hay sangre, porque necesita mucha irrigación. Es un tejido epitelial, el que estudiamos en la primera unidad, avascular, que tiene que estar acompañado de muchos vasos, mucha irrigación. Acinos. Ese espacio, perdón, Madrid, Sí, ese espacio, espera, vamos a ver. Ustedes van a ver que alrededor de cada acino hay como un espacio en blanco. Sí. No está vacío, hay tejido conectivo. Y claro. Que viene desde los tabiques. ¿Sí? Por lo mismo que decía Adri,
hay que nutrir ese tejido epitelial. Entonces, cada acino está recubierto y revestido por tejido conectivo. No hay aire entre uno y otro. Tal cual. Ahora nos faltan los mixtos, los acinos o adenómeros mixtos. Acino mucoso provisto con una o más casquete, como un sombrerito, como una caperuza, era en nuestra época, serosa, o sea, tiene una parte mayor de mucosa y una caperuza, un sombrerito, una media luna, con una morfología serosa. La llamamos semiluna porque es como un cuarto creciente parecería, de Januzzi. La secreción va a ser mixta, le va a aportar tanto seroso como mucosa. Vamos a ver la histología, fíjense. Un acino mucoso con una caperuza o semiluna serosa. Bien teñida, núcleo basófilo, acá aplastado el núcleo y como desaparecido el citoplasma. ¿Estamos? Secreción mixta, acá tenemos otro. Esta secreción mixta, por supuesto, que tiene los dos tipos, pero siempre hay un predominio. Obviamente, si tengo mayor proporción de células mucosas, el predominio de esa producción va a ser mucosa, pero es mixta. Los dos tipos de producción. Eso es lo que sucede en la submaxilar y sublingual, son mixtas con un predominio de uno o del otro. La parótida no, es serosa pura. Bueno, acá, para que no nos quede duda, acino mucoso, núcleo bien aplastado en la membrana basal, son como voluminosas sus células, y tenemos el mucinógeno en su citoplasma. El acino seroso, bien teñido, núcleo bien redondeado en el tercio basal, y la luz muy pequeñita. Y el acino mixto, la parte mucosa con la semiluna o caperuza o sombrerito seroso. Las células mioepiteliales, que las no vamos, ¿bien? Sí, sí. Mioepiteliales. Están entre la membrana basal y la porción basal de las células acinarias, o sea, están por fuera de las células acinarias, recubriéndolas. Vieron que en la célula la habíamos marcado. Y acinarios o tubulares. Acá habla de tubulares porque también puede haber una morfología tubular en la glándula salival. Generalmente las mayores son compuestas y pueden tener partes tubulares y partes acinales. Una conformación alargada o en forma redondeada, la parte acinar. Elemento contráctil semejante al músculo liso. Acá dice uno por cada acino. Y dice que tiene, al microscopio electrónico, tiene numerosos miofilamentos de actina y miosina y depósitos de glucógeno en su citoplasma, lógicamente porque tienen función contráctil, obviamente, necesitan de la glucosa para poder accionar. Dice que acá esto es más patología, pero dice que es indicio en la parte del origen de los tumores de glándula salival. Estas células mioepiteliales pueden ser responsables de tumores, generalmente cuando hay un tumor en la glándula salival, pertenece a estas células, a la malignización de estas células. Generalmente hay una por acino, pero puede haber más. Puede haber más, es por eso viste que dudamos a aseverar eso. Dice, en los acinos recubren casi toda la superficie externa, recuerden, en forma que lo rodean, pero por dentro de la membrana basal, y pueden también mandar interdigitaciones, pueden prolongar su citoplasma alrededor del acino, que también se le llama células de encesto. En los conductos adoptan una morfología más alargada sin interdigitaciones, no se van a meter en el adenómero o acino para ayudar a comprimir las células de cada adenómero o acino. Tiene gran actividad de fosfatasa alcalina por su función, y dice que, lo que decimos, ayuda a expulsar la saliva del acino y ayudar a que progrese por los conductos. Sí, pero una microfotografía. Sí, microscopio electrónico, Sí. Por eso habla de microfotografía. Microfotografía. Electrónico de transmisión. Exacto. Sí. Y van a ver el núcleo ahí. Sí, núcleo son células bien aplanadas y bien alargadas. Bien aplanadas, y acuérdense, pueden tener interdigitaciones en la parte acinar y no tienen interdigitaciones en la parte de los conductos. Bueno, el sistema ductal, otra parte del parénquima. Como dijimos recién, o hace un ratito, intralobulillares, los intercalares y los estriados, y los
interlobulillares, conductos excretores o conductos colectores, porque van a coleccionar, no van a intervenir en esa función de la saliva. Y acá nos cuenta o nos muestra cómo es su recorrido. Acino, luego desemboca en el conducto intercalar, luego va al estriado, y luego va al conducto excretor, y donde desemboca en la cavidad bucal. Acá tenemos la parte de secreción intercalar, el estriado y el excretor. ¿Estamos? El excretor, tenemos uno principal por glándula. En algunas glándulas, no las salivales, como ya he encontrado otros accesorios al principal, pero en las salivales hay uno por cada glándula, de las mayores estamos hablando. Sí. Y cuando hablamos de excretores, es que prácticamente ya estamos hablando de la cavidad bucal. Lo que le faltaría a esta placa es el interlobulillar. El interlocutor. Es el que camina por los tabiques y es el que Exacto. recibe el contenido de varios estriados. Exacto. Cuando salen del lobulillo y ya se sumerge en la profundidad del tabique, del tejido conectivo, es interlobulillar, que ahí directamente no hay modificación de salida. Una vez que transcurre por el interlobulillar, desemboca en el excretor principal y ahí cavidad bucal. Y lo que hablamos antes de la histología, que acá en el estriado, fíjense, los pliegues van a estar hacia la luz, que había un error en la otra placa, que la teníamos en la membrana, en el otro polo, digamos, de la parte secretora, porque ahora vamos a contar dentro de un ratito por qué tiene estas estriaciones. Conductos intercalares. Son estrechos, recubiertos por un epitelio cúbico simple, obviamente, que se va a estratificar a medida que avanzamos hacia la cavidad bucal. Empieza como un simple, pero va a terminar muy cercano a la cavidad bucal como un estratificado, imitando a la mucosa de la cavidad bucal. Todavía tiene alrededor las células mioepiteliales y tiene una renovación epitelial muy activa. Bueno, acá también nos cuenta que la mayor parte de los tumores epiteliales parotídeos tienen origen en estos canales distales, en estos conductos distales. Ahí nos muestra la imagen, es la primera porción del conducto, donde desemboca la saliva, después que secreta hacia la luz, el adenómero vacino, y tiene células cúbicas no muy altas, y un epitelio obviamente simple. Los conductos estriados. Epitelio de células cilíndricas, también que son simples, monoestratificados, con citoplasma rico en mitocondrias, polo basal celular con abundantes digitaciones entrelazadas y ocupadas por abundantes mitocondrias. ¿Por qué tiene las mitocondrias? Porque va a ser el que va a modificar la saliva primaria. Va a ser... No te dejamos entrar. Ven, acá también otra microfotografía, cilíndricas altas con interdigitaciones. Y la presencia de mitocondrias. Vamos a ver que ya cuando vamos avanzando hacia la cavidad bucal, epitelio cilíndrico simple, epitelio pseudo estratificado, va a complejarse ese epitelio hasta terminar en el plano estratificado, que es similar al que tiene la mucosa bucal. Y normalmente donde se desembocan son mucosas de revestimiento, la carrillo, piso de la boca, o sea, son no queratinizados, obviamente. Bueno, acá tenemos una imagen de los conductos, lo que decía el doctor. Lo que nos faltaba en la otra imagen, que era un gráfico, los conductos estriados, la primera porción son los conductos más chiquititos, y los excretores que se encuentran en los tabiques, los mayores. Acá hay otra imagen. Fíjense, el intercalar es el más chiquitito que se puede confundir cuando uno tiene cantidad de ácido ceroso porque tiene la misma tensión. Tiene que buscarlos y encontrar esa lucecita en su interior y otro tipo de histología, más ordenado ese epitelio cúbico que lo va a revestir. En cambio, el estriado, fíjense, son más grandes, cilíndrico alto, más notorios dentro de los acinos. Y los conductos interlobulillares en los tabiques, eso es fácil de descubrir. Acuérdense que a veces los preparados, el tabique no va a mostrar la triclónica que va a marcar el tejido conjuntivo, a veces parece como blanco, porque va a marcar conductos y no el conjuntivo que siempre lo acompaña. El estroma, bueno, esto es largo, bueno, lo que nos quiere contar acá, lo que le contamos, está formado por una cápsula
que va a rodearla de conjuntivo denso, va a mandar, por supuesto, sus tabiques, que va a traer también la irrigación y la inervación, que presenta de los dos tipos, la inervación simpática y parasimpática, que van a estar conectadas tanto a las células acinares como a las células miepiteliales. Dice que, bueno, se va a limitar este estroma a formar los lobulillos de las glándulas, los tabiques, y dice que en las glándulas menores el tejido conectivo se encuentra entre los grupos acinares y se puede confundir con el conectivo circundante. No hay una verdadera cápsula. Encontramos fibras colágenas, fibroblastos y esto es importante, chicos, los plasmocitos, porque elaboran las inmunoglobulinas, y es la defensa natural que tenemos por la presencia de estos plasmocitos en ese estroma que va a rodear a los acinos, porque secretan todos los tipos de inmunoglobulina, la A, la G y la M, mastocitos, macrófagos y linfocitos. O sea, es la primera barrera, porque la inmunoglobulina A no sale del plasmocito como secretora, sale de una forma que luego en la célula del acino se transforma en secretora y es eliminada con la saliva. Entonces nos va a defender, es la primera barrera que nos defiende de cualquier náusea que ingiramos o tengamos en nuestra entrada al aparato digestivo. También al aparato respiratorio, porque por ahí también respiramos, y va a ser la primera barrera. Muchos dicen que con la cuestión del COVID, que era fácilmente contagiable por la respiración, no me va a dejar mentir el doctor Mario, si hubieran, aparte de la vacunación contra el COVID, hubieran creado alguna vacuna oral, tipo con gotitas, como era la Sabin, hubiese aumentado la inmunidad en nosotros para evitar el contagio, porque el contagio era evitado con el barbijo. Entonces, si nosotros reforzamos inmunoglobulina en la cavidad bucal, también es una manera de inactivar que no penetre el virus en nuestro cuerpo. Creo que es así, ¿no es cierto, Mario? Sí. Hay científicos que avalan esa teoría, de aparte de la vacunación que tuvimos, la de crear alguna vacuna en forma oral para ayudar a mejorar, evitar que el virus entre por la boca. Bueno, glándulas salivales mayores. Acá tenemos un cuadrito. Fíjense, la parótida es la más pesada, entre 25 a 30 gramos. Con respecto al lazo maxilar y al lazo lingual, fíjese la diferencia en cuanto al tamaño. La secreción de la parótida es serosa pura. La de la submaxilar va a ser mixta con predominio mucoso. Con predominio seroso, cero mucoso. En cambio, la sublingual, mucoserosa. Va a ser más mucoso que seroso. Los conductos estriados son muy bien desarrollados. Acá nos cuenta que las submaxilares son un poco más largos y en la sublingual son más cortitos y contienen pocas estriaciones. La cápsula va a estar bien definida, salvo en la sublingual, que va a estar poco definida. Y el conducto principal en la glándula parótida se va a llamar esteno, en la submaxilar de Wharton, y en la sublingual, Bartholin, y hay conductos menores. El conducto de la sublingual es que yo les cuento que cuando uno entra en la boca del paciente, le larga, y no es en un solo lugar, sino que tiene varias salidas, por eso es Bartholin, y conductos menores que salen en la cavidad bucal. Este es el título informativo de cómo es cada glándula. Las glándulas menores, que las hemos nombrado, son muy pequeñitas, es un grupo de acinos mucosos en la zona mucosa, y nos cuenta que tienen un sistema ductal muy rudimentario, tiene conductos excretores muy cortitos, nos cuentan que son con predominio mucoso, son mixtos con predominio mucoso, y va a secretar entre el 6 al 10% del total de la saliva. La secreción es continua, tiene mayor inervación parasimpática si es continua, no está afectada al simpático, y produce el 70% de la mucina de la saliva total. Y acá nos nombra un poco todas. En cuenta las labiales, que ya la habíamos nombrado, mucosas o mixtas, están alojadas en la zona mucosa, y proveen las inmunoglobulinas. Yo le conté un poco de la importancia de la inmunoglobulina, pero recuerden que sale como de una manera que no sirve, tiene que pasar por el acino para poder transformarse en secretora. Las genianas, tenemos las genianas y los molares, bueno, yo no me tendría acá que decir, no. Esto es título informativo. Informativo. Y también acá lo que de la lengua, que habíamos nombrado la de Blandin-Linum, en la punta de la lengua, pero cara ventral, las de Weber se encuentran en la parte dorsal de la lengua y desembocan
en las criptas amigdalinas, en la parte posterior o raíz. En cambio, las de von Ebner son las que van a estar, por ejemplo, en las papilas circunvaladas, que a veces van a ver en la práctica, como la de Semitogro en conducto, se refiere a las glándulas linguales de von Ebner. ¿Estamos? Bueno, acá las glándulas labiales, pequeñas y cortos, mucosa labial, aspecto granular. Bueno, son preparados de glándulas menores. Las genianas, acá también tenemos, también en la parte interna o en la zona retromolar. Las palatinas, donde se encuentran, recuerden que se van a encontrar en la parte lateral del paladar duro, nunca se encuentra en la parte media porque está muy adherido. Y las linguales. Los acinos que se encuentran en la zona lingual, acá. Entre los haces del músculo. Esto es lo que les contábamos, las de von Ebner. Van a desembocar en el surco circunvalador de las papilas caliciformes, fíjense. Las glándulas con su conducto que desemboca. Van a lubricar ese surco. Bueno, acá les trajimos una foto de un preparado que tiene dos tipos de acinos. Mucosos y serosos, no hay duda. No hay duda. Mucosos y serosos. Y la presencia de conductos chiquititos, intercalares, conductos estriados un poco más marcados, y acá conductos, puede ser estriado hasta lo largo, ¿no es cierto? Exacto. No, acá nos faltaría el interlobulillar, que no lo tenemos en el corto. Lo van a ver en el práctico, chicos. Inervación, dijimos parasimpático y simpático. Sistema nervioso autónomo de los dos. La secreción del simpático va a ser escasa y muy viscosa. La secreción del parasimpático es la más abundante y es acuosa. Esta es la cuando me pongo nerviosa. Estoy por rendir un examen, que se me seca la boca. Y tengo que no me sale la palabra pastosa. Claro. Ese es a cargo del simpático. Bueno, acá un poco nos cuenta la regulación. Parasimpática más abundante. Sí, es mucha fisiología. El simpática es cosa, rica en mucoproteínas, también está el hormonal, que la aldosterona absorbe el sodio en los conductos, los estímulos pueden ser químicos, térmicos, masticatorios, olfatorio, lo que contábamos un poco para pasar por una panadería, el olor a factura recién hecha que se nos hace agua a la boca. Receptores, salivales, por supuesto, va a la parte cerebral y hace el efecto de secretar saliva, que nos hace agua en la boca, realmente es así. Vascularización, muy vascularizado, con arterias y venas, ramas que se van a ir por los tabiques, bueno, muy desarrollado, muy irrigando toda la zona, y por supuesto porque tiene que ayudar a que esas células tengan actividad, y tienen actividad todo el día, las 24 horas. Todas las células de esas glándulas, tanto mayores como menores. Acinos intercalares, y conductos intercalares, que, como dijo el doctor, va a secretar la primera saliva, la saliva primaria, que es iso o hipertónica con respecto al plasma sanguíneo. ¿Qué pasa en el conducto estriado? Se reabsorbe sodio y cloro y se libera sodio, potasio y carbonato. Entonces, ¿acá qué pasa? Se me vuelve como con menos sal, la saliva sale menos salada, le saca sodio el conducto intercalar por la presencia de las mitocondrias, porque tienen a su cargo la bomba de sodio y potasio. Sale potasio y reabsorbe sodio. Entonces, sale por los conductos excretores la saliva secundaria hipotónica con altas concentraciones de potasio, porque ese es intercambio en el conducto estriado. Esa es la importancia del conducto estriado. ¿De acuerdo, chicos? El conducto estriado va a ser como un nivelador y tantea qué le pasa a esa saliva primaria que eliminó el acino o el adenómero. Acá nos cuenta que la secreción de las glándulas menores más las mayores da la saliva mixta o total. Pero yo les conté que no solo tiene secreción mucosa o serosa mixta, sino que mire todos los componentes que tiene la saliva. La saliva tiene, por supuesto que está formada por mucha cantidad de agua, un 99%, y el pH es entre 0,8 y 7,2. Pero tiene componentes
proteicos o glucoproteínas, tiene componentes orgánicos no proteicos y tiene elementos orgánicos o componentes inorgánicos, como algo de sodio, mucho potasio, calcio, cloruro, fluoruro, fosfato, bicarbonato. Como componente no proteico, pero orgánico, urea, ácido úrico, colesterol, glucosa y citrato y creatinina. Y como componente proteico y glucoproteínas tenemos la amilasa, la mucina, la lisozima, la lipasa, estas enzimas que ya nombramos, aptocorrina, cistatina, histatina, lactoperoxidasa, lactoferrina y todas las inmunoglobulinas que nombramos porque pasan por el acino y son desembocadas a la salida. La inmunoglobulina A, la M y la G. Se nos olvide que para la síntesis de la saliva necesitamos el aporte sanguíneo. Obviamente muchos de estos elementos vienen de una especie de pseudo filtrado del plasma sanguíneo. Entonces, bueno, por eso la saliva, cuando hablamos de a medida que va saliendo de la sina y va transcurriendo por los conductos, lo comparamos con el plasma sanguíneo, con la sangre. Si era hipertónica o hipotónica en relación con eso. Claro. Por eso, perdón, no. Por eso la salida cuando desemboca en la cavidad bucal tiene un pH muy similar al de plasma sanguíneo. Está casi neutro, entre 6,8 y 7,2 en condiciones naturales y normales de salud, ¿no? Y obviamente que la mayoría es agua, por supuesto, pero tiene que tener todos estos elementos, porque la función de la saliva no solamente es lubricar, ¿no? Sino, como les dije antes, es una glándula anexa al sistema digestivo que va a trabajar en consecuencia. La principal función tiene que ver con la digestión química inicial. Por eso, todos estos elementos, además que el tema de las inmunoglobulinas, por ejemplo, también, tratando de contrarrestar un poco de que lo que esté entrando por la cavidad bucal, obviamente no está estéril, sino que está contaminado, trate de neutralizar toda esta cuestión para que una vez que nosotros deglutimos, el bolo alimenticio sea lo más aséptico posible. Entonces, bueno, no es solamente agua. Y además, el alto porcentaje de la producción de estos acidos mucosos tiene que ver con la lubricación. Estamos hablando de que va transcurriendo por el interior de las mucosas. Entonces tienen que estar lubricadas. No alcanza con el agua solamente. ¿Está bien? Y miren, es tan, con respecto a la comparación con el plasma, o la equivalencia con el plasma, que cuando tenemos un paciente diabético o que tiene alguna enfermedad sistémica, se renota en la saliva. El tema del tipo de saliva, si tiene mucha saliva, si tiene poca saliva, es bastante notorio los cambios, igual que en las mujeres menopáusicas, también la bajada de la cantidad de la producción de saliva, que como van a ver cuando hablemos de las funciones, qué terrible que es, porque al tener menos saliva tenemos menos protección en todos los aspectos. En la formación del bolo, en la integridad dental, ahora vamos a ver el cuadro, pero es muy importante tener cantidad de saliva en la boca. Y acá nos cuenta qué pasa, que la secreción total de la saliva es entre 600 a 700 mililitros. Pero fíjense, la no estimulada es de 0,3 a 0,5 mililitros por minuto. Y en el sueño, fíjense, nada, 0,05 mililitros por minuto. La estimulada es de 1 a 3, fíjense cómo triplica, cuatriplica la saliva, la supera por minuto, y hay reflejos incondicionados que son los congénitos y los condicionados o adquiridos por los estímulos. Esto normalmente a título informativo, no es para ahora, para ustedes, solamente a título informativo, el año que viene, cuando lleguen a fisiología, obviamente van a ampliar toda esta cuestión. Sí. Y acá lo que decimos siempre, en sujetos sanos, todo lo que va a los factores que van a afectar grado de hidratación, posición corporal, exposición a la luz, exposición a temperaturas elevadas, estímulo previo, ritmos circadianos y drogas. Y también tiene que ver con el sexo, la edad, la raza, el peso corporal, el tamaño glandular y factores psíquicos y los hábitos, chicos. Todo eso influye en la producción salival. El fluido oral, lo que queríamos terminar de decir de la saliva. Tenemos saliva secundaria, pero en la boca no hay saliva secundaria solamente, sino que está el fluido oral. Y fíjense que aparte de todo lo que nombramos, ¿qué va a tener? La secreción de la saliva, de las glándulas salivales, la secreción del fluido gingival, el que tenemos recubriendo los dientes, la microflora, hay bacterias en la boca normales, que están ahí y tienen un sentido, células descamativas, las que se van perdiendo en la mucosa bucal,
partículas alimentarias, porque nosotros higienizamos, pero no sacamos todos los restos de alimentos, y la secreción de las glándulas sebáceas también influyen en ese fluido oral, que no tiene que ver con la saliva secundaria, ni con la saliva primaria ni hablar. Sale de la glándula saliva secundaria, con las características que nombramos, pero en la boca está el fluido oral. Eso lo van a ver muy bien en social y en otras materias, ¿no es cierto? Fisiología también. Sí. Y acá por último, las funciones, chicos. Saliva, funciones regulatorias, funciones de procesamiento de alimentos y funciones protectoras. Las funciones regulatorias, integridad dentaria, el equilibrio de la excreción, el equilibrio iónico, como decíamos, el mantenimiento del pH, ese pH que tiene que ser entre 6,8 y 7,2. La formación del bolo alimenticio, las funciones digestivas con todas esas enzimas, y las funciones gustativas. Recuerden que si no tenemos saliva, no podemos diluir, por así llamarlo, los que vamos ingiriendo y no son percibidos por los corpúsculos gustativos que hablamos en la lengua. Y las funciones protectoras, porque protege a las mucosas, lubrica y protege, limpieza, por supuesto, con la saliva ayuda a limpiar los restos de alimentos, y el control microbacteriano, ¿por qué? Por la presencia de las inmunoglobulinas. Estamos, miren la cantidad de funciones que tiene esa saliva, de esas glándulas salivales mayores y menores. Y por último, como siempre le gustaba a la doctora Liliana Pugliese, que era nuestra jefa, hasta hace relativamente poco, lo esencial es visible a los ojos, es una frase de Saint-Exupéry, y es para entender que tenemos que mirar más allá de lo que no perciben los ojos, una mirada más interna a todo lo que nosotros estamos aprendiendo, o todo lo que nosotros vamos transitando por nuestra vida. Estamos una mirada un poco más allá de lo que uno se presenta. Bueno, volver programa. Se terminó la unidad 2. ¿Alguna duda? Nada, seguro. Chicos del Zoom, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe.